Luis Pérez Soto, consejero nacional electoral. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El financiamiento irregular de la campaña Alianza País exige un compromiso en firme del CNE para cambiar el modelo del Estado candidato. Faltan apenas unos meses para hacer las reformas y para que se aprueben a tiempo. ¿Hay ese compromiso en un CNE dividido políticamente? Yo puedo hablar sobre lo que está haciendo mi consejería, sobre las relaciones y los contactos que he tenido con los otros consejeros, fundamentalmente la adhesión del ingeniero Pita en el conjunto de reformas que he propuesto y, sin embargo, ya que son de conocimiento de la ciudadanía, conocimiento de los diputados, conocimiento de diversos estamentos que tienen que ver con el proceso de reformas. El tema central está en este momento en priorizar en que los legisladores que están conociendo las reformas acepten esta priorización y que reconozcamos el mecanismo más idóneo para llegar a tener todo en segunda discusión antes del fin del año. Usted propone primero hacer una investigación, pero eso lo hace Fiscalía. El tiempo apremia. ¿Vale directo ir a la reforma? La reforma es la consecuencia del conjunto de elementos que estamos conociendo este rato a partir de la denuncia de Rosverde y a partir de la tercera entrega de Majado. Hay varios elementos que hablan sobre la necesidad de cambios urgentes. Primero, los protocolos que existen ahora para, y esto es muy importante, para la revisión de las cuentas que se entregarán en los siguientes días del Consejo Nacional Electoral. Estamos al borde de recibir las cuentas del proceso pasado y estas no pueden ser revisadas bajo los mismos criterios metodológicos y bajo los mismos protocolos. Hay que abrir esa capacidad, obviamente sin afectar la seguridad jurídica y sin afectar aquello que fue instruido a cada uno de los organismos políticos, pero es absolutamente imprescindible que cambien los criterios, sobre todo para descubrir mecanismos que ya han comenzado a implementarse y que estoy plenamente seguro que los partidos, movimientos, los 283 en cada una de las elecciones, es decir, son centenares de rendiciones de cuentas que deben realizarse. Pero adicionalmente también existen otros descubrimientos que deben integrarse. Arroz 3 o la entrega Majado nos enseña una cantidad de elementos de una especie de doble contabilidad que parece que incomoda las rutas con las cuales se está buscando el dinero sucio que pudo haber entrado en la campaña. Esta es una falla sistémica de control al gasto electoral que perfecciona el defectuoso sistema de la partidocracia. Hay el peligro de que el sistema guste a algunos y no lo quieran cambiar y que se sigan retrasando las reformas. Pues sí, yo creo que ciertamente se trata de una forma sistémica distorsionada la que tenía el Consejo Nacional Electoral, que se corresponde a nuevas formas también de corrupción sistémica. Yo creo que lo principal que debemos ver en el Consejo Nacional Electoral ahora es que ha habido una omisión sistemática de elementos de juicio, ha habido rutas tal vez equivocadas de controlar, ha habido poca capacidad de efectuar o tomar los controles del caso y evidentemente debemos localizar a través de los actuales controles que estamos haciendo indicios delictivos. Ciertamente yo creo que existen, sin lugar a duda, que la verificación de información que estamos haciendo ahora va a determinar que podamos recorrer o tratar de dialogar con todos para la formación de nuevos protocolos de lectura de la información contable que se entregue y sobre todo de verificación de gastos que se han efectuado, gastos que no corresponden a la realidad, gastos no declarados, verificación de proveedores, verificación de cuentas, es decir, un sinnúmero de rutas que están apareciendo que nos permitirían tomar a partir de las cuerdas que dejan ver la rendición de cuentas hacia dónde conducir la investigación sobre este tipo de gastos e ingresos que corresponden ciertamente a formas de evasión de lo que dice la norma. Ahora, según la contabilidad que está aprobada, en esa no constan estos aportes prohibidos. Pero ¿qué resulta? ¿Cómo se puede comprobar la realización de los aportes prohibidos? Una manera es también viendo, pero algo que solo se podía ver en ese momento. Por ejemplo, la campaña anticipada, las vallas, los avisos, las publicidades, las movilizaciones. Eso tampoco ya no existe. Entonces, en ese sentido, en lo que respecta a la doble contabilidad, ¿qué es lo que se puede hacer dentro del Consejo Electoral para establecer mecanismos que la desnuden y, por ejemplo, para
respecto a los aportes privados a la campaña. Tiene que ser algo preventivo. ¿Qué proponen, por ejemplo? Yo creo que yo no cerraría necesariamente el caso de las cuentas, porque las cuentas pueden ser revisadas también en cualquier momento durante 5 años. Existen posibilidades de realizar una simulación de gastos y establecer si efectivamente la contabilidad llegó a los gastos reales, si estos no fueron subvalorados, si estos no fueron omitidos o si estos tuvieron modalidades obtusas de llegar a ocultarlos. Creo que esa posibilidad está presente, es posible de realizarla, y yo no dejaría de lado esta reconstrucción de los gastos reales de campaña que pudieron haberse efectuado. Para eso existe la facultad jurisdiccional por parte del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, cuando se prevé el gasto de una campaña, se reúnen los partidos políticos y se diagnostica con ellos, se planifica la modalidad de rendición de cuentas. Esto tampoco implica de que a partir de este criterio y manteniendo la seguridad jurídica podamos profundizar en otros criterios que permitan abrir nuevos gastos, permitan determinar con mejor precisión cómo se dan esos gastos. Pero fundamentalmente hay elementos que sí quedaron registrados y que deben ser registrados. Fundamentalmente todos los donantes no prohibidos deberían ser registrados en el Consejo Nacional Electoral. Ahora tenemos ya cuentas cerradas, informes dados que nos permitirán establecer primero si los gastos efectuados corresponden a las simulaciones, y segundo, si es que los donantes no registrados se encuentran, cuáles son los donantes no registrados. Pero también en el caso había antes de que había donantes privados que tenían prestanombres para disolver, digamos, sus aportes, y para que no figuren los montos altísimos que ellos aportaban, seguramente para que devuelvan después en el gobierno los favores de la campaña. O sea, yo creo que todo eso existe evidentemente. De los mecanismos que hemos detectado, hay un mecanismo que yo lo llamo con cierta ironía cantuña, que es ya no solamente el pedir una contraprestación de donación con obras, sino pedir una especie de suerte de inversión de riesgo global sobre una campaña que pide a su cambio el conjunto de la política pública. Este tipo de nuevas modalidades de financiamiento ilícito también tienen que estar presentes. Yo creo que el testaferrismo, las diversas modalidades de prestar nombres, etcétera, sí dejan rastros, y estos rastros seguramente están en el cúmulo de recibos que tenemos en el Consejo Nacional Electoral. Básicamente hay pistas que hay que seguir. Por ejemplo, que una buena parte de la donación para campaña viene del propio partido. Entonces esto implica que hay que recurrir a las cuentas de partido para poder establecer cuál es la veracidad de aquellos gastos. Hay que establecer cuáles gastos fueron infravalorados, cuáles pueden haber correspondido a recibos falsos, a empresas falsas. Todo esto serán elementos que, estando en la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral, deberán ser entregados al Servicio de Rentas, cotejados con ellos, a la Contraloría y fundamentalmente a la Fiscalía. Luis Berensoto, consejero nacional electoral, gracias por participar en Contacto Directo.